¿Qué tal? Mi nombre es Carla Mur Delgado, hematólogo pediatra. El día de hoy vamos a ver interpretación del hemograma dentro del curso de diagnóstico para la detección precoz de cáncer en niños y adolescentes. Recordemos un poco la hematopoiesis. La hematopoiesis se da desde la etapa embrionaria a nivel del saco vitelino, posteriormente en la etapa fetal a nivel del hígado y ya el nacimiento se da a nivel del tejido óseo, ¿no? Recordemos, este es el hueso, ¿no? Tiene una zona cortical o hueso compacto y una zona esponjosa o medular. En esta zona medular es donde se van a encontrar las células progenitoras hematopoyéticas, las células madre que van a dar pues origen a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos y a las plaquetas que vamos a encontrar en sangre periférica. El estudio de estas células se van a llevar a cabo entonces mediante el hemograma, ¿no? Y mediante esta herramienta vamos a poder ver pues algunos trastornos que nos ayudarán al diagnóstico de diversas patologías. Como toda herramienta que usamos en medicina, se debe utilizar de manera racional en nuestros niños y plantearemos la realización en pacientes ambulatorios que tengan sintomatología que lo justifique, como palidez, equimosis, petequias, sangrados, adenopatías visceromegalias, es decir, cuando tengamos alguna sospecha de alguna enfermedad oncohematológica o algún tipo de enfermedad infecciosa. También la utilizaremos para la monitorización de respuesta en algunos tratamientos. Los analizadores automatizados son los que permiten cuantificar con alta fiabilidad los principales parámetros hematológicos. Sin embargo, es importante la revisión por parte del ojo humano porque a veces es imposible detectar ciertas alteraciones morfológicas que se los puede pasar, ¿no?, en el analizador automatizado. Empezaremos el estudio con la serie roja o los glóbulos rojos, cuya principal función es transportar oxígeno hacia los tejidos mediante la hemoglobina. Estos tres parámetros son los más importantes: los hematíes, la hemoglobina y el hematocrito. El recuento de hematíes se expresa sobre el número de hematíes por 10 a la 12 sobre litro. La vida media es de 120 días y se va a encontrar aumentado en los casos de cardiopatías, habitantes en las grandes alturas, en estados de deshidratación. En este caso la llamamos poliglobulia. La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro del hematíe y va a ser la encargada del transporte de oxígeno hacia los tejidos. Es el mejor parámetro para poder valorar el tema de la anemia y se expresa sobre gramos sobre litro. En los casos que la hemoglobina se encuentre disminuida, estaremos ante una anemia, y en los casos que la hemoglobina se encuentre elevada, estaremos ante una poliglobulia. El hematocrito es una proporción entre el volumen de elementos formes en relación a la cantidad de plasma y se expresa en litros sobre litros. También se va a encontrar aumentado en poliglobulias. Otros parámetros importantes ya derivados de los anteriores son los índices eritrocitarios de Winthrop. En este caso tenemos al volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. El volumen corpuscular medio nos da referencia al tamaño del hematíe, ¿no? Y se expresa en fenolitro. Un volumen corpuscular medio elevado o aumentado indica una macrocitosis, ¿no?, cuando tenemos a los hematíes grandes, y se va a ver en casos de anemias por deficiencias de vitamina B12, ácido fólico o anemias hemolíticas. En el caso de una microcitosis, que son los hematíes pequeños, es el volumen corpuscular medio pequeño, los valores van a estar disminuidos. En este caso vamos a ver en las patologías como anemias ferropénicas y en las talasemias. La hemoglobina corpuscular media es otro parámetro muy importante, ¿no?, que se calcula a partir de la hemoglobina y el número de hematíes. Se expresa en picogramo y se correlaciona mucho con el volumen corpuscular medio, ya que da la información del contenido de hemoglobina en cada hematía. Por lo tanto, también estará alterado en los mismos casos que el volumen corpuscular medio. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media indica la concentración de hemoglobina por el total de masa eritrocitaria. Se expresa en gramos sobre litro y los valores se encontrarán aumentados, quiere decir que va a haber una hipercromía en la esferocitosis, y los valores se van a encontrar disminuidos, es decir, va a haber hipocromía en los casos de anemia ferropénica. Aquí tenemos una tabla en donde vamos a ver la variación de estos parámetros de acuerdo a la edad. Vemos que en el recién nacido hay una gran poliglobulia, y a medida que va pasando por la etapa de la lactancia, va a entrar a una etapa de anemia fisiológica, la cual se va a ir recuperando ya en la niñez.
Importante el estudio de lámina periférica, ya que los eritrocitos son discos bicóncavos fácilmente deformables. Entonces, al haber alteración en su tamaño y forma, esto nos va a conllevar a hacer un diagnóstico de diversas patologías. Vamos a poder ver esferocitos, por ejemplo, que son hematíes pequeños, y pueden ser hipercrómicos, ¿no? En esferocitosis hereditarias, anemias hemolíticas. Los eliptocitos también, que son hematíes pequeños y también hipercrómicos en muchas anemias hemolíticas. Los estomatocitos, que son hematíes también pequeños y un poco hipocrómicos, vamos a verlo en algunas hepatopatías. Y los dianocitos, que son también hematíes pequeños e hipocrómicos en algunas talasemias, ¿no? Drepanocitos, vamos a verlo, no son hematíes pequeños e hipercrómicos con alteración en la forma en la anemia de células falciformes. También vamos a ver inclusiones intracitoplasmáticas como los cuerpos de Howley-Joly, que son restos del núcleo eritrocitario en los pacientes que no tienen vaso, ¿no? Y también vamos a ver protozoarios que pueden encontrarse a nivel intracelular de estos glóbulos rojos, como el plasmodio. Los leucocitos, otro tipo de células muy importantes, ¿no? Presentes en la sangre, cuya función es de la inmunidad primaria frente a las agresiones del medio externo. Y básicamente el estudio nos va a llevar al diagnóstico de algunas infecciones o a descartar procesos oncohematológicos. El recuento de leucocitos se expresa por el número de leucocitos por 10 a la 9 sobre litro y los valores normales van entre 4.000 a 10.000. ¿No? La vida media es muy corta, entre 6 a 7 horas, por lo tanto, su fórmula leucocitoria puede variar en el transcurso del día. Vemos aquí cómo varía el número de leucocitos con la edad también. Vemos igualmente en el recién nacido hay una gran leucocitosis, ¿no? Y a medida que el pequeño va creciendo, se va esto normalizando. Los niños más pequeños, ¿no? Van a tener un predominio de linfocitos. La fórmula de leucocitaria, esto nos va a permitir cuantificar los diferentes tipos de leucocitos. Entre ellos nosotros tenemos a los neutrófilos, linfocitos, basófilos, eosinófilos, monocitos. Normalmente se expresa en porcentaje, pero lo más adecuado es guiarnos por los valores absolutos. La presencia de neutrófilos jóvenes, abastonados o callados, como se suelen llamar, se conoce como desviación a la izquierda y suele indicar algún tipo de infección bacteriana. Cuando nosotros decimos tenemos un paciente que se encuentra con leucocitosis y con desviación a la izquierda, es que el paciente se está defendiendo contra esta noxa. La eosinofilia, igualmente, el ascenso de eosinófilos pasando el 50%, se encuentra en parasitosis y en problemas alérgicos. La monocitosis también en valores más del 10% se halla en pacientes con sospecha de aplasia medular, en pacientes en tratamiento con quimioterapia y en la mononucleosis infecciosa. Recordemos que hay una linfocitosis fisiológica en el lactante y en el niño muy pequeño. Y puede haber linfocitosis en niños en caso de infecciones virales. Pero en este caso, si hay niños que tienen linfocitos inmaduros o aberrantes, será necesario descartar un problema oncohematológico. Otra serie que vamos a estudiar es la serie plaquetaria. La función de la plaqueta básicamente es de la hemostasia primaria, son los primeros en ayudar a formar el tapón hemostático cuando hay una noxa a nivel del vaso sanguíneo. El recuento de plaquetas se expresa mediante el número de plaquetas por 10 a la 9 sobre litro y aproximadamente los valores van entre 150.000 a 400.000. La vida media es corta, también entre 8 a 11 días, y el número de plaquetas menor a 100.000 se denomina trombocitopenia y mayor a 400.000 trombocitosis. Vamos a ver aquí las causas de trombocitopenia. A la cabeza siempre las virales, descartar infección por parvovirus, infección por virus de Epstein-Barr, infección por virus de HIV, de hepatitis, citomegalovirus, luego seguido de las bacterianas, puede haber también a causa de toxicidad y fármacos, enfermedades autoinmunes, también descartar el tema de la leucemia, que es muy importante, y algunas enfermedades de la función plaquetaria. En el caso de la trombocitosis, es decir, aumento de plaquetas, pueden también encontrarse en algunos virus, cuando hay una anemia ferropénica, algún tipo de neoplasia en los pacientes esplenectomizados tras una hemorragia masiva, en un síndrome nefrótico, enfermedad de Kawasaki, artritis reumatoide. Cuando hay afectación de las tres series, tanto la serie roja,
la serie blanca y la serie plaquetaria, nosotros llamamos a este tipo de patología pancitopenia. Y es un trastorno que ocurre en la formación de las series hematopoyéticas en la médula ósea y que se traduce en el hemograma con una disminución de estas. Y definitivamente estos casos merecen un estudios adicionales. Acá tenemos un ejemplo de un pequeño que viene con una leucocitosis, tiene leucocitos en 12.000, hemoglobina en 11.1, plaquetas 291.000. Vamos a ver los recuentos absolutos en la zona diferencial de los leucocitos, neutrófilos 4.630, linfocitos 4.580, monocitos 2.580. Vemos que hay una monocitosis y una linfocitosis. Veremos, a veces el hemograma automatizado nos muestra pues las alarmas, ¿no? Que hay gránulos o células inmaduras, que hay desviación a la izquierda y que hay linfocitos atípicos. Nosotros al hacer la lámina periférica podemos ver, ¿no?, que efectivamente los neutrófilos se encuentran en 24%, hay linfocitosis pero no hay monocitosis. Lo que hay es callados, abastonados o desviación a la izquierda, ¿no?, que aproximadamente es un 20%. Este paciente probablemente sea un paciente con algún tipo de infección bacteriana. Otro ejemplo de una pequeña de 2 años y 9 meses con un diagnóstico de una tumoración orbitaria. Cuando nosotros vemos su hemograma, tiene unos leucocitos en 8.240, hemoglobina en 8.7 y plaquetas en 39.000. Efectivamente hay una visitopenia. Cuando vemos el recuento diferencial de los leucocitos, vemos una neutropenia en 1.230, linfocitosis 5.110 y monocitos en 1.760. Nuevamente las alarmas en el analizador automatizado son importantes, nos muestran gránulos inmaduros, linfocitos atípicos, blastos, y cuando nosotros hacemos la revisión de la lámina periférica, vamos a ver estas células aberrantes con núcleo prominente, escaso citoplasma, de aspecto monomorfo, ¿no?, considerado pues, blastos, ¿no? En este caso estamos haciendo el diagnóstico de una leucemia de Bruton. Entonces, el extendido de sangre periférica continúa siendo la única herramienta que nos va a permitir verificar los resultados generados por los analizadores automatizados. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener una información que hasta el día de hoy son incapaces de proveernos esos analizadores automatizados, como la identificación de células inmaduras, anormales o atípicas, alteraciones morfológicas de la serie roja y de la serie blanca. Muchas gracias por su atención y los esperamos en la siguiente clase.